La noche en Guadalajara parecía tragarse los sonidos. La lluvia fina caía desde hacía horas, rayando el cristal del pequeño bar donde Ana Lucía servía las últimas mesas con los ojos cansados y el cuerpo pidiendo descanso. El reloj detrás de la barra marcaba casi medianoche y el olor a tequila mezclado con el de tabaco viejo impregnaba el aire como un secreto maldito. Ella limpiaba la barra distraída, con la mente lejos cuando la puerta se abrió con un fuerte golpe. El sonido resonó diferente, como si el viento hubiera dejado de respirar. 3 hombres entraron primero, esparciendo tensión en el ambiente. Después él, Emiliano Vargas. El nombre que incluso los policías murmuraban en voz baja. Un hombre con traje oscuro, postura controlada, mirada que no necesitaba elevar el tono para dominar cualquier sala. Su presencia tenía un peso físico, como si el aire a su alrededor se doblara para dejarlo pasar. Ana Lucía lo reconoció por las historias que nadie confirmaba, pero que todos creían. Se sentó en silencio en un rincón cerca de la ventana. 2 de los hombres se quedaron de pie, observando. El tercero se acercó a la barra y dijo simplemente: «El señor Vargas quiere un whisky». Ella asintió con la cabeza tragando saliva. Mientras servía la copa, intentó no temblar, pero él se dio cuenta. Emiliano levantó los ojos lentamente y su mirada la atrajo como un espejo que revelaba más de lo que ella quería mostrar. Por un instante, se olvidó del bar, del frío, del miedo. Esa mirada era tan firme como tranquila, tan peligrosa como humana. Él notó el pequeño corte en su muñeca, la mancha amarillenta en su brazo, marcas antiguas ocultas por mangas largas. Y también notó algo más: el silencio contenido de quien ha aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Ana Lucía apartó la mirada y volvió a la barra. Pero fue inútil. El ambiente volvió a cambiar cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no necesitó mirar para saber quién era. Rogelio, su ex, el hombre al que había jurado no volver a ver nunca más. Su voz resonó en el bar. «Sabía que te encontraría aquí, desgraciada». Su cuerpo se paralizó. Un vaso cayó de la bandeja y se hizo añicos en el suelo. Emiliano levantó la vista, lento, preciso. No preguntó nada, solo observó. Rogelio se acercaba con paso torpe y los ojos inyectados en sangre. «¿Crees que puedes esconderme, siseó, con el aliento a alcohol mezclándose con el miedo que llenaba el aire. Ana dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. Todo el bar se quedó en silencio. Fue entonces cuando Emiliano Vargas se levantó. El sonido de su silla arrastrándose por el suelo sonó como un trueno sordo. No alzó la voz, no hizo alarde. Solo dijo, en voz baja: «Siéntate aquí». Ana lo miró sin comprender. «Por favor», añadió, aún más bajo. Los hombres que lo acompañaban se movieron discretamente, bloqueando la salida. Rogelio se quedó paralizado, confundido. Ana dudó, con el cuerpo temblando. La mirada de él, firme, tranquila, protectora, era una invitación y una orden al mismo tiempo. Sin saber por qué, ella se acercó. Caminó hacia él como quien cruza un abismo invisible. Cuando se sentó en su regazo, el mundo pareció detenerse. El calor de su cuerpo contrastaba con el frío de las manos de ella. Emiliano le rodeó la cintura con el brazo, no en un gesto de posesión, sino de protección. Su voz rozó el oído de ella, grave, ronca, controlada. «Quédate quieta, ahora estás a salvo». Rogelio dio un paso adelante, pero uno de los guardias levantó la mano. «Será mejor que te vayas, amigo». «¿Quién eres tú para echarme?», replicó él. Fue entonces cuando los ojos de Rogelio se cruzaron de nuevo con los de Emiliano. Eso bastó. El reconocimiento llegó como un puñetazo silencioso. Palideció, y el sudor brotó de sus sienes. «Vete», dijo Emiliano sin levantar la voz, «antes de que cambie de opinión». Rogelio dudó, tragó saliva y salió tambaleándose. La puerta se cerró. El sonido del viento volvió, como si el mundo volviera a respirar. Ana aún temblaba. Emiliano la soltó lentamente, pero no la dejó levantarse. «No volverá», afirmó. «¿Quién es usted?», murmuró ella. Él tardó en responder. «Alguien que se ha cansado de ver a cobardes maltratar a mujeres pequeñas».
Ella se quedó en silencio. Su corazón aún latía con fuerza, pero algo dentro de ella, un rincón olvidado, sentía paz por primera vez en meses. Él notó la forma en que ella miraba al suelo, la respiración entrecortada, el nudo en la garganta. Entonces, con la mirada fija en el vaso que tenía delante, solo dijo: «Yo te protegeré». Fue un susurro, pero para ella sonó como una promesa. La lluvia afuera se intensificó, lavando las calles y ocultando el sonido del motor del coche que se llevaba a Rogelio. Emiliano se levantó, se ajustó la chaqueta y la miró por última vez antes de salir. «Cierra la puerta con llave cuando cierres», dijo en un tono casi amable. Y salió bajo la lluvia, dejando solo el aroma del whisky, el calor de su tacto y la extraña sensación de que por primera vez alguien la había visto de verdad. Ana Lucía respiró hondo, sintiendo el vacío donde antes habitaba el miedo. Pero algo le decía que aquella noche no había terminado, que el destino acababa de escribir el primer nombre de una historia que lo cambiaría todo. El bar cerró temprano esa noche. Ana Lucía cerró la puerta con llave y se quedó parada detrás de la barra, mirando su reflejo en el espejo manchado de vapor y humo. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos por el llanto y las manos aún temblorosas. En el suelo, el vaso roto que no se atrevía a barrer. Afuera, el viento soplaba entre las calles mojadas de Guadalajara, trayendo el olor a gasolina y lluvia. Adentro, el silencio era pesado. Sabía que debía sentirse aliviada. Rogelio se había ido, y el hombre que lo había expulsado era alguien a quien todos temían. Pero ahora tenía otro miedo. ¿Quién era exactamente Emiliano Vargas? Había oído ese nombre antes, en las noticias, en los cuchicheos de las mesas, un hombre que mandaba con la frialdad de un juez y la precisión de un depredador, dueño de la mitad de la ciudad, invisible para las autoridades pero presente en cada esquina donde el poder tenía precio. Ana subió las escaleras hasta la pequeña habitación del fondo, se sentó en la cama y se miró las manos. Aún sentía su calor, su toque firme, el peso protector de un hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. «Yo te protejo», le había dicho. Ningún hombre le había dicho eso jamás, no sin pedir algo a cambio. A la mañana siguiente, el sol salió pálido y ella bajó a abrir el bar. El lugar parecía otro, demasiado vacío. Una parte de ella esperaba verlo sentado de nuevo en la esquina, con esa mirada tranquila y peligrosa. Pero él no vino. Hasta que al mediodía, un coche negro se detuvo frente al local. Dos hombres bajaron, los mismos que lo habían acompañado la noche anterior. Uno de ellos, alto, con rostro impasible, entró y dejó un sobre el mostrador. «El señor Vargas ha enviado esto». Ana no se movió. «¿Qué es?» «Para asegurarme de que nadie te moleste». Ella abrió el sobre. Dentro había un número de teléfono y una pequeña llave dorada. Ninguna nota, ninguna firma, solo eso. «¿Una llave para qué?», preguntó. El hombre dudó antes de responder. «Un lugar seguro». Y se marcharon sin decir nada más. Su corazón se aceleró. Un lugar seguro. Esas dos palabras resonaron como una oferta y una amenaza al mismo tiempo. Miró por la ventana y vio cómo el coche desaparecía en la esquina, llevándose consigo más preguntas que respuestas. Esa noche, el bar se llenó de nuevo. El sonido de las conversaciones, las risas y el olor a cerveza enmascaraban la inquietud que sentía en su interior. A las 10:30, mientras limpiaba una mesa, un grupo de clientes comentó en voz baja: «¿Te has enterado? Han pillado a 3 tipos en el centro. Dicen que iban detrás de una mujer. ¿Y quién ordenó resolverlo? Vargas». El nombre cayó en el aire como una piedra. Ana se quedó paralizada. 3 tipos. Ella sabía quiénes eran. Cuando el bar se vació, salió a fumar a la acera, con el cigarrillo temblando entre sus dedos. La ciudad parecía observarla. Un faro iluminó su rostro por un instante. El coche negro estaba parado en la esquina. La ventanilla se bajó. Él, Emiliano Vargas. Ella no se movió. El motor seguía encendido, el sonido grave vibrando en el aire. Él hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza.
una invitación silenciosa. Ella dudó durante largos segundos, y como quien se entrega a lo inevitable, se fue. Dentro del coche, su perfume era discreto, cálido, con notas de tabaco y madera. Emiliano la miró sin decir nada durante unos segundos. Su mirada no era la de un hombre que deseaba, sino la de alguien que estudiaba. «Fumas demasiado», dijo finalmente. Ella se sorprendió. «Es lo que me calma». Él desvió la mirada hacia la calle. «¿Qué te asusta, Ana Lucía?» Ella intentó reír. «Ya lo sabe. Quiero oírlo de su boca». Ella respiró hondo. «Él, Rogelio. ¿Y ahora?» «Usted». Él giró lentamente la cabeza. «Yo no soy como él». «¿No?» Su tono era casi desafiante. «Dicen que usted es peor». Se instaló un silencio pesado. Solo se oía el sonido lejano de la lluvia y el pitido de las luces de emergencia. Emiliano la miró fijamente y respondió en voz baja. «Solo destruyo a quienes amenazan lo que es mío». Ella no respondió. Su corazón latía descompasadamente. El mío en su voz sonaba como algo que aún no existía, pero que él ya comenzaba a reclamar. Le tendió una pequeña tarjeta con el número que ya estaba en el sobre. «Si él vuelve, o si te sientes en peligro, llámame». «¿Por qué?», preguntó ella, tratando de ocultar el temblor. Él se quedó en silencio por un instante. «Porque nadie más lo hará por ti». Ella bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, él ya estaba mirando por la ventana, como si la conversación hubiera terminado. Pero el silencio que siguió no era de indiferencia, sino de algo contenido, pesado que él no permitía escapar. La dejó en la esquina y esperó a que entrara en el bar antes de marcharse. El rugido del motor desapareció en la madrugada, y Ana se quedó parada en la puerta, con el corazón dividido entre el miedo y un extraño tipo de gratitud. En los días siguientes, el nombre de Vargas comenzó a circular con más fuerza por el barrio. Los hombres que antes la seguían desaparecieron. Rogelio se esfumó, y el bar, que solía ser un refugio para los olvidados, se convirtió en un territorio silenciosamente protegido. Pero toda protección tiene un precio, y ella sabía en el fondo que el suyo aún estaba por llegar. Mientras cerraba las ventanas aquella noche, Ana miró la llave dorada que había sobre la encimera. La cogió entre los dedos, sintiendo el peso metálico y el frío de la incertidumbre. Afuera retumbó un trueno, y por un instante le pareció ver un coche negro parado al otro lado de la calle, bajo la sombra de los árboles. Cuando parpadeó ya no estaba allí, pero su corazón lo sabía. Emiliano Vargas nunca estaba realmente lejos. Y en el fondo, una pregunta comenzó a resonar, silenciosa, irresistible. ¿Quién protege a quién después de todo? La mañana amaneció gris sobre Guadalajara, y con ella llegó el tipo de silencio que precede a los cambios. Ana Lucía abrió el bar como siempre, barriendo, limpiando vasos, encendiendo las luces de neón que parpadeaban desde el comienzo del invierno, pero todo parecía diferente. El aire, el tiempo, la forma en que los clientes la miraban. Habían pasado 3 días desde que Emiliano Vargas reapareciera, y desde entonces algo invisible se había movido a su alrededor. Los hombres que solían molestarla desaparecieron. Coches desconocidos comenzaron a pasar demasiado despacio por la calle, y siempre había alguien observando desde lejos, con auriculares en los oídos y ojos atentos. Ella fingía no darse cuenta, pero sentía el peso constante de la vigilancia. Esa tarde, el calor era denso. Ana se recogió el pelo en un moño flojo y abrió las ventanas para que entrara el aire. El reloj marcaba casi las 5 de la tarde, cuando uno de los clientes habituales, un camionero llamado Pablo, entró pálido con un periódico arrugado en las manos. «¿Has visto esto, chica?», dijo, tirando el periódico sobre el mostrador. El titular gritaba en letras grandes: «Hallan un cadáver en un barrio céntrico. Se sospecha que se trata de una ejecución». Ella no quería leerlo, pero sus ojos recorrieron instintivamente las líneas. El nombre estaba allí: Rogelio Sánchez. El vaso que sostenía se le resbaló y se estrelló contra el suelo. Pablo no se dio cuenta del pánico en su rostro y siguió hablando. «Dicen que fue cosa del cártel, una bala en la nuca,
Una firma limpia. Ana sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en la barra. El mundo giraba lentamente. Rogelio estaba muerto. Y solo había un nombre que tenía sentido detrás de todo eso. Emiliano Vargas. Esperó a que el bar se vaciara y cerró todo con llave. Luego subió a la pequeña habitación de atrás y se sentó en el borde de la cama, mirando la llave dorada sobre la mesa. Ese trozo de metal brillaba bajo la luz de la lámpara como una promesa y una sentencia al mismo tiempo. «Para asegurarme de que nadie te moleste», le había dicho él. Pero ¿quién define lo que es molesto para un hombre como él? Ana se levantó, se puso un abrigo y bajó las escaleras. Cuando abrió la puerta del bar, el coche negro estaba allí, como si la hubiera estado esperando desde siempre. La ventanilla se bajó lentamente. Su rostro apareció en la penumbra, iluminado solo por el reflejo de los faros. «Sube». La voz era la misma, tranquila, firme, imposible de ignorar. Ella dudó, pero entró. El familiar olor a cuero y tabaco la envolvió. Emiliano no dijo nada durante un rato. Solo condujo por las calles vacías hasta lo alto de una colina, donde las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de fuego. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Él siguió contemplando el paisaje. «Porque el hombre que te hizo daño ya no volverá a hacerte daño». Se le encogió el pecho. «Fue usted, ¿verdad?». Él no respondió. Solo la miró. El silencio fue respuesta suficiente. «Yo no pedí eso», susurró ella con voz entrecortada. «Yo no pedí que lo mataran». Emiliano giró lentamente la cabeza, con los ojos aún más oscuros. «Habría vuelto. Te habría matado algún día. Entonces usted decide quién vive y quién muere». Respiró hondo. Su mandíbula se tensó antes de responder. «Yo decido quién no volverá a tocarte nunca más». La ira y el miedo se mezclaron dentro de ella. Ana abrió la puerta del coche, pero él le sujetó el brazo con firmeza, sin fuerza, pero con autoridad. «No salga sola por ahí. Cree que puede controlarlo todo, pero yo no soy una de sus cosas». Su mirada vaciló por un segundo. Un destello, casi imperceptible, de algo que parecía dolor. «No te veo como una cosa, Ana. Es precisamente por eso por lo que hice lo que hice». Ella tiró de su brazo, con las lágrimas empezando a brotar. «No sabes lo que es vivir con miedo todos los días». Él se quedó en silencio. El viento sopló por la ventana abierta y por un instante el hombre frío al que todos temían pareció humano. «Lo sé», dijo finalmente, «pero mi miedo es diferente. Mi miedo es perder lo poco que aún me recuerda que soy humano». Las palabras quedaron en el aire, pesadas. Ana lo miró, confundida, tratando de entender qué había detrás de esa máscara. Emiliano encendió el motor y la llevó de vuelta. Se detuvo frente al bar y se quedó unos segundos sin decir nada. «Mañana, a las 7, alguien vendrá a buscarte», dijo mirando al frente. «Te llevarás a un lugar más seguro». «¿Y si no quiero?». Finalmente la miró, con una mirada firme y casi dolorida. «Querrás». Ella bajó del coche y cerró la puerta, furiosa, confundida, perdida. Se quedó parada en la acera viendo cómo se alejaba el coche, hasta que el sonido del motor desapareció por completo. A la mañana siguiente, su promesa se cumplió. Un SUV negro se detuvo frente al bar. Un hombre elegante, con gafas de sol, bajó y le abrió la puerta. «El señor Vargas nos pidió que la recogiéramos». Ana dudó. Miró a su alrededor. La calle estaba desierta. La ciudad parecía observar. Entró. El trayecto fue largo, hasta una propiedad en las afueras de la ciudad. Una verja de hierro se abrió lentamente, dejando ver una casa de piedra rodeada de árboles y silencio. Cuando el coche se detuvo, Emiliano ya estaba allí, esperando. «Bienvenida a tu refugio», dijo sin sonreír. Ella miró a su alrededor, sintiendo el peso del lujo, la distancia, el aislamiento. «Esto es una prisión. Es seguridad. ¿Para usted o para mí?». Él la miró fijamente antes de responder. «Para los dos». Por la noche, Ana no pudo dormir. Se paseó por la habitación, escuchando el sonido lejano de los pasos de los guardias fuera.
La luna entraba por la ventana dibujando sombras en el suelo. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Emiliano en el balcón, fumando en silencio. El cigarrillo encendido titilaba en la oscuridad como un faro. Ella se detuvo detrás de él. ¿No duerme? Dormir es perder el control, respondió él sin volverse. ¿Siempre necesitas tener el control? Exhaló lentamente el humo. El control es lo único que mantiene vivas a las personas en mi mundo. Ella se acercó un poco más. Y en mi mundo es el miedo lo que lo consigue. Él finalmente se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de ella, y el tiempo pareció detenerse. Entonces, tal vez, por una vez, podamos intercambiar mundos. El silencio se extendió entre ellos. No hubo contacto ni promesas, solo la tensión invisible de dos almas atrapadas en lados opuestos de la misma prisión. Y en ese instante, Ana comprendió. No era solo ella quien necesitaba protección, él también. La lluvia volvió a caer sobre el rancho esa noche, fina, casi invisible, pero constante, como si el cielo supiera que allí dentro había algo a punto de romperse. Ana Lucía estaba tumbada en una habitación enorme, con un colchón demasiado blando para un cuerpo acostumbrado a dormir en camas duras. El sonido lejano de los truenos se mezclaba con el eco de sus pensamientos. Llevaba días allí, rodeada de seguridad, silencio y lujo. Ningún toque, ninguna amenaza, ninguna palabra fuera de lugar. Pero el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Ahora era un miedo diferente, el miedo a deberle algo a un hombre al que nadie se atrevía a contrariar. Emiliano mantenía las distancias. A veces ella lo veía en el jardín, hablando con hombres trajeados, o en la terraza, observando el horizonte como quien espera a un enemigo. Había algo solitario en él, un peso invisible que lo hacía aún más enigmático. Esa noche bajó a tomar un vaso de agua. La casa dormía. Las luces del pasillo proyectaban largas sombras sobre el suelo de madera. Cuando llegó a la cocina, oyó un sonido metálico, el clic seco de un arma al cargarse. Se detuvo. «Te has levantado demasiado tarde». Su voz llegó desde la oscuridad. Entonces lo vio. Emiliano sentado a la mesa, sin chaqueta, con las mangas remangadas, la pistola desmontada sobre la madera. Su mirada era un abismo silencioso. «No he podido dormir», respondió ella vacilante. Él levantó la vista y la evaluó por un momento. «¿Y crees que la cocina es el mejor lugar para el insomnio?» «Es el único que no parece falso», respondió ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Una comisura de su boca casi se movió, como si una sonrisa hubiera intentado nacer y hubiera desistido a mitad de camino. «Siéntese», dijo, señalando la silla que tenía delante. Ella obedeció. Se quedaron en silencio durante unos segundos. El sonido de la lluvia golpeando los cristales parecía llenar el espacio entre ellos. Emiliano volvió a colocar las piezas del arma en su sitio con gestos lentos y precisos. «¿Sabes lo que he aprendido, Ana?», dijo sin levantar la vista. «Todo lo que parece seguro, un día se vuelve en tu contra». Ella lo observaba, curiosa. «¿Y entonces por qué me trajiste aquí?». Él se detuvo y finalmente la miró. «Porque a veces vale la pena arriesgarse». Ella desvió la mirada, buscando refugio en la lluvia. «Yo no pedí que me salvaran, señor Vargas». «No», respondió él con firmeza, «pero pedí protegerte». Sus palabras fueron bajas, casi un susurro, pero con el peso de una antigua promesa. «¿Y cuánto me costará esa protección?», preguntó ella con un tono frío, casi desafiante. Él apoyó las manos en la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Nada que no quieras dar». Por un instante el tiempo se detuvo. La tensión entre ellos era palpable. El sonido de su respiración parecía mezclarse con el tic-tac del reloj de la pared. «¿Así es como funciona?», susurró ella. «Salva a mujeres para sentirse menos». «¿Qué?». «Menos monstruo». Él parpadeó lentamente. El dolor atravesó su mirada como una sombra. «Yo no salvo a nadie, Ana. Solo elimino lo que destruye lo que me importa».
Ella lo miró en silencio, y por primera vez vio al hombre detrás del nombre. Había allí una soledad tan profunda que daba miedo, un vacío que ni el poder, ni el dinero, ni la sangre parecían llenar. «¿Y qué te importa, Emiliano?», preguntó en voz baja. Él desvió la mirada. «Deberías dormir». Ella se levantó, frustrada, y empezó a salir, pero él volvió a hablar sin mirarla. «Te debo una explicación», ella se detuvo. «Rogelio», dijo él, «lo que le pasó fue inevitable». Ana respiró hondo. «¿Inevitable para quién?». «Para alguien que no aceptaría perder el control», respondió en un tono casi confesional. «Ya he perdido demasiado». Ella volvió a sentarse con el corazón dividido entre el odio y la compasión. «Usted habla del control como si fuera una armadura». «Sí», respondió él, «y también una prisión». Por un momento ella lo vio diferente. El hombre que parecía intocable ahora era solo alguien agotado de mantener el mundo en equilibrio con sus propias manos. «Si me deja quedarme, no le prometo obediencia», dijo ella con firmeza. «Solo prometo intentar comprender lo que tanto esconde». Él la miró con una expresión indescifrable. Luego se levantó lentamente, guardó el arma en la funda y se detuvo frente a ella. «Entonces compréndeme, Ana Lucía», murmuró. «Pero ten en cuenta que cuanto más te acerques a mí, más peligroso será respirar». Ella lo miró fijamente sin apartar la vista. «He vivido con miedo toda mi vida. Puedo lidiar con el peligro». Él dio un paso hacia ella. Su voz, grave y ronca, resonó en el aire que los separaba. «El peligro conmigo no viene de fuera, viene de dentro». Su mirada se quedó fija en la de ella y, durante unos segundos, no hubo lluvia, ni armas, ni pasado. Solo ese campo de fuerza invisible donde el miedo y el deseo se confundían. Ana retrocedió primero. Subió las escaleras con el corazón acelerado, sin saber si huía de él o de sí misma. Cuando cerró la puerta de la habitación, se apoyó contra la pared y dejó que su cuerpo se deslizara hasta el suelo. Abajo, Emiliano seguía parado en la cocina, mirando el vaso de agua que ella había dejado a medio beber. Pasó el dedo por el borde del vaso, pensativo, y susurró para sí mismo: «Una deuda así no se paga con dinero». La lluvia arreció, cubriendo el sonido del mundo. Y por primera vez en muchos años, el jefe del CJNG no sabía si era él quien protegía o quien era protegido. El sonido de los truenos rasgaba el cielo de Tepatitlán cuando la primera explosión sacudió las ventanas del rancho. El tiempo, que anunciaba tormenta, finalmente se desató con furia. Ana Lucía se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, el cuerpo aún atrapado en el recuerdo de los confusos sueños que la perseguían desde hacía días. Sueños con Rogelio, con la sangre, con Emiliano. Bajó las escaleras descalza, por el pasillo oscuro iluminado solo por los relámpagos que rasgaban el cielo. El silencio era extraño, demasiado tenso para una casa donde siempre había hombres armados haciendo guardia. Cuando llegó al vestíbulo, vio las puertas abiertas, el viento golpeando las cortinas como banderas blancas. Y entonces lo oyó. Disparos. 3 seguidos. El sonido provenía de la puerta principal. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia la sala, temblorosa, con la respiración entrecortada, y encontró a uno de los guardias de seguridad caído, con la sangre chorreando en un fino hilo por el mármol. El sabor del miedo le subió por la garganta como hierro. Intentó hablar, pero no le salió la voz. De repente, una mano fuerte la agarró del brazo y la tiró hacia atrás. «Quieta, Ana». Era su voz, firme, cortante. Emiliano Vargas. Su mirada ardía en silencio. Su expresión era fría como el acero de la pistola que sostenía. Había sangre en el puño de su camisa y el olor a pólvora impregnaba el aire. Ella quería preguntarle qué estaba pasando, pero él solo le puso un dedo en los labios. «No hables. No respires fuerte. Están aquí por ti». El mundo se detuvo. Ella lo miró, incrédula, y sintió que se le helaba el cuerpo. «¿Para mí?». Él asintió rápidamente. «Rogelio le debía dinero a gente peligrosa, y ahora creen que tú sabes dónde está el resto». Su cabeza dio vueltas.
No sé nada, Emiliano. Yo sí, pero ellos no. El ruido de los neumáticos afuera se hizo más fuerte, el sonido metálico de los coches derrapando en el barro. Emiliano la empujó suavemente hacia la escalera trasera. Ve a la habitación, cierra la puerta con llave y no le abras a nadie. ¿Y tú? Yo me quedo. Son muchos. Él la miró fijamente por un instante, y en ese instante, Ana entendió lo que el resto del mundo no veía. La mirada de un hombre que no temía morir, pero temía perderla. «Vete, ahora», murmuró. Ella subió corriendo las escaleras. El sonido de los disparos resonó poco después. Gritos, el estallido de cristales, el suelo temblando. Ana cerró la puerta con llave y se agachó detrás de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía gritar. Un estallido, un disparo más cercano, otro, y luego silencio. Durante unos segundos eternos, el sonido de la lluvia era lo único que existía, hasta que la manija giró. «Ana, soy yo». La voz sonaba apagada. Ella dudó, con todo el cuerpo temblando. «¿Emiliano? Abre». La abrió, y lo que vio le dejó sin aliento. Estaba herido. Tenía el hombro izquierdo ensangrentado y el rostro cubierto de sudor y salpicaduras de lluvia. Sin embargo, su mirada seguía siendo tranquila, ese tipo de tranquilidad que solo existe en quienes han aprendido a matar el miedo. «Tienes que salir de aquí», dijo él tirando de ella de la mano. «Pero tú». «Después. Ahora no discuta». La llevó hasta el garaje, el sonido de la tormenta ahogando el ruido de sus pasos. El SUV negro esperaba con el motor encendido. Antes de que entraran, un disparo atravesó la ventana y dio en la pared de al lado. Ana gritó. Emiliano la empujó al suelo, cubriendo su cuerpo con el suyo. El olor a pólvora y lluvia se mezcló con su perfume. Madera, humo y hierro. «Quédate agachada», le ordenó. Ella sintió su peso sobre ella, el calor de la sangre extendiéndose por el abrigo. Los disparos cesaron. Él se levantó lentamente, jadeando, y se agarró el brazo herido. «Estás vivo», murmuró, casi para sí mismo. «Todavía estoy vivo». Ana lo miró, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Estás sangrando, Emiliano. No es la primera vez». Ella se levantó, le ayudó a entrar en el coche con las manos temblorosas. «Déjame conducir». Él negó con la cabeza. «No, ni siquiera puedes sujetar el volante». Él la miró y, a pesar de su rostro pálido, sonrió, una sonrisa breve, tensa, pero real. «Confía en mí». Ella contuvo las lágrimas y asintió. El coche avanzó en medio de la tormenta, con los faros rasgando la oscuridad. El camino de tierra se convirtió en un río de barro. Cada curva parecía una promesa de desastre. Emiliano conducía con su brazo bueno, los ojos fijos al frente, la mandíbula apretada. «¿Quiénes son ellos?», preguntó ella. «Hombres que creen que el pasado aún me debe algo», respondió entre dientes. «Y que ahora creen que tú formas parte de él». Ella lo miró, confundida. «¿Yo? ¿Por qué?». Él no respondió. El silencio fue más terrible que cualquier palabra. Después de unos minutos, el coche se detuvo frente a una casa antigua, escondida entre los árboles. Apagó el motor y respiró hondo, con el rostro cubierto de sudor. «Quédate aquí. No salgas por nada del mundo». «¿Y tu herida?». «He tratado cosas peores», respondió abriendo la puerta. Ella le agarró del brazo. «Déjame ayudarte». Por un instante, pareció ceder. Su mirada se suavizó y el control que siempre lo definía vaciló. «Si te dejo ayudarme, Ana, te arrepentirás». «Ya me arrepiento de no haberte ayudado antes». Él la miró fijamente durante un largo rato, el silencio entre ellos lleno de todo lo que aún no se había dicho. «Está bien, cierra las cortinas». Ella obedeció. Minutos después, él se sentó en la silla, con la sangre corriéndole por el brazo. Ana rasgó una sábana en tiras y comenzó a limpiarle la herida. Su tacto era suave, pero cada vez que la tela tocaba su piel, él se estremecía, no por el dolor, sino por algo más profundo, más peligroso.
Deberías odiarme, dijo él con voz ronca. He convertido tu vida en un blanco. Ella se detuvo un instante, con los ojos llenos de lágrimas. Quizás debería, pero no puedo. Su mirada se encontró con la de ella, y en esa mirada había de todo: miedo, deseo, agotamiento, culpa, el tipo de silencio que quema por dentro. Afuera la lluvia había amainado, pero el aire seguía cargado. Emiliano apoyó la cabeza contra la pared, con los ojos cerrados. No van a parar, Ana. Ahora saben que eres mi punto débil. Entonces déjame ir. Abrió los ojos y lo que siguió fue casi un susurro. No puedo. Si te vas te encontrarán. Si te quedas tal vez pueda mantenerte con vida. Ella se mordió el labio, con el corazón destrozado. ¿Y quién te mantiene vivo a ti, Emiliano? Él sonrió levemente, el tipo de sonrisa que solo quien lo ha perdido todo puede esbozar. Tú, aunque todavía no lo sepas. El trueno retumbó en la lejanía, como una advertencia. Ana Lucía miró la sangre seca en las vendas y se dio cuenta de que algo había cambiado. El hombre que tenía delante no era solo el jefe del cártel, era un hombre que, por primera vez, parecía dispuesto a morir por alguien, y en ese instante, entre el miedo y la esperanza, comprendió lo que realmente ardía aquella noche. No era el rancho ni el pasado. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo detener. El amanecer llegó sin anunciar la paz. El cielo aún estaba cubierto de nubes pesadas, el aire impregnado del olor metálico de la pólvora y el barro que rodeaba la casa donde Ana Lucía y Emiliano se habían escondido. La tormenta había cesado, pero había dejado al mundo en un silencio extraño, un silencio de después. Ella se despertó antes que él. El cuerpo del hombre que la había salvado yacía en el sillón, la herida aún vendada con la sábana improvisada de la noche anterior. El arma, apoyada sobre la mesa, parecía vigilar su sueño. Emiliano dormía ligeramente, con la mandíbula tensa incluso en reposo. Un hombre acostumbrado a despertarse con el ruido de su propia conciencia. Ana se acercó lentamente, con los pies descalzos sobre el suelo frío. Observó su rostro a la penumbra. Por primera vez, vio finas arrugas cerca de los ojos, la línea de agotamiento que surcaba el rostro del hombre al que el mundo llamaba monstruo, y sintió una punzada, de compasión tal vez, o de algo que aún no quería nombrar. Cuando él abrió los ojos, ella dio un paso atrás. «Ya estoy acostumbrado a que me observen mientras duermo», murmuró él con voz ronca rompiendo el silencio. «Solo que no esperaba que fuera tú». Ella apartó la mirada, avergonzada. «Solo quería ver si seguías respirando». Una media sonrisa apareció, fugaz. «Es una buena señal». Se sentó frente a él y puso una taza de café sobre la mesa. «No sé qué le gusta comer, así que preparé lo que tenía». Él miró el vapor que salía de la taza, pero no bebió. «Hace mucho tiempo que nadie me llama señor, Ana. ¿Cómo debo llamarte entonces?» «Emiliano está bien». Ella dudó antes de repetir. «Emiliano». El nombre salió lentamente, casi sagrado. Él levantó la mirada y por un segundo el aire pareció suspenderse entre ellos. El sonido de la lluvia lejana, el olor a café, el tic-tac del reloj. Todo formaba una burbuja de improbable normalidad. «¿Volverán, verdad?», preguntó ella en voz baja. Él asintió. «Siempre vuelven. El problema del pasado es que sabe el camino a casa». «¿Y qué vas a hacer cuando vuelvan?». Finalmente, dio un sorbo a su café. «Lo que siempre hago, asegurarme de que nadie se acerque a lo que es mío». Ella lo miró fijamente. «No soy tuya, Emiliano». Él la miró fijamente durante un largo y denso instante. «Todavía no», respondió, y apartó la cara antes de que ella pudiera reaccionar. Las siguientes horas fueron de espera. La radio, a bajo volumen, transmitía noticias inconexas sobre una explosión en un almacén en Jalisco, sobre coches carbonizados en la carretera. Ana sentía que el mundo exterior se derrumbaba en silencio, mientras el suyo se reducía entre las paredes de aquella casa de piedra. Por la tarde, mientras él dormía, ella salió al jardín. La tierra aún estaba húmeda, el olor a eucalipto flotaba en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo.
Pero la paz tenía un sabor amargo porque sabía que era frágil, el crujir de una rama. Ella se dio la vuelta. Un hombre vestido de negro se movía rápidamente por el borde del terreno. «¡Emiliano!», gritó. Se despertó en segundos, con el cuerpo respondiendo como un arma amartillada. Salió por la puerta con el revólver en la mano. El intruso corrió, desapareciendo entre los árboles. Emiliano lo siguió hasta donde terminaba el terreno. Regresó minutos después, cubierto de barro, con el rostro tenso. «No era uno de ellos», dijo, jadeando. «Era uno de los míos, de los suyos. Han venido a avisarme». Respiró hondo. «Han descubierto dónde estamos». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Entonces, ¿vienen? «Sí», respondió él, con demasiada calma. «Y rápido». Cogió un teléfono antiguo, marcó algo y habló en voz baja, en código. Ana observaba, con el miedo creciendo en su pecho. Cuando colgó, ella preguntó, «¿Por qué estás haciendo esto por mí?». Él se quedó en silencio un rato antes de responder. «Porque cuando te vi aquella noche, con esa mirada». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Vi a la mujer que mi madre podría haber sido si alguien hubiera llegado a tiempo». La frase cayó entre ellos como un peso. «¿La ha perdido usted?». «Cuando tenía 8 años», respondió, mirando al vacío. Un hombre pensó que podía comprar su silencio. Ella se negó, y él la silenció de otra manera. Ana sintió que las lágrimas le subían a los ojos sin poder evitarlo. «Por eso proteges a las mujeres». Él esbozó una media sonrisa, cansado. «No es protección, Ana, es venganza. Solo cambio el objetivo cada vez». El silencio se prolongó. Ella dio un paso hacia él. «¿Y quién te protege de ti mismo?». Él no respondió. Su mirada se fijó en ella y había algo allí, una rendición silenciosa, una fracción de vulnerabilidad que nunca mostraba a nadie. De repente, el sonido lejano de motores que se acercaban rompió el momento. Él la tiró del brazo, con los ojos fríos de nuevo, prácticos. «Ve al sótano. No te voy a dejar solo». «Ana, escúchame». La agarró por los hombros con voz más baja, más urgente. «Si caigo, tú huye, por la puerta trasera. ¿Entendido?». «No lo haré». Respiró hondo, y su expresión se quebró por un segundo. «Por favor». Esa palabra, rara, casi imposible en su boca, la detuvo. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Espero que vuelvas». Él le acarició la cara, brevemente, como quien pide perdón antes de partir. «Entonces, espérame». Salió. El ruido de los motores se hizo más fuerte. Ella se agachó en el oscuro sótano con el corazón acelerado y oyó el primer disparo resonar en el exterior. El tiempo perdió su forma, y cuando el silencio finalmente regresó, el primer pensamiento que le vino no fue el miedo, sino el deseo desesperado de volver a escuchar su voz. Horas más tarde, alguien abrió la puerta del sótano. La tenue luz reveló su cuerpo cubierto de polvo, con la cara herida, pero vivo. «Se acabó», murmuró. Ella corrió y lo abrazó con fuerza, olvidándolo todo. La sangre, el peligro, el mundo. Solo importaba el calor de él. «Pensé que te había perdido». Él apoyó su frente contra la de ella, respirando con dificultad. «Yo también», respondió ella en un susurro. «Y por un momento pensé que no me importaría, hasta que recordé que tú seguías aquí». Ana sonrió entre lágrimas. El sonido de la lluvia volvió, suave, y por primera vez desde el principio se dio cuenta de que aquel hombre al que todos temían estaba aprendiendo poco a poco a ser humano de nuevo. Pero ella también sabía que todo refugio tiene un precio, y el de Emiliano Vargas aún estaba por llegar. La finca de Tepatitlán parecía respirar de nuevo. Los árboles se movían con la brisa de la tarde. El sonido de los grillos llenaba el silencio entre las paredes. Pero dentro de la casa, el aire era pesado, denso, casi eléctrico. Habían pasado 3 días desde el ataque. 3 días de silencio, medicamentos y heridas suturadas a media luz. Emiliano pasaba horas de pie en el porche, mirando al horizonte, con el cigarrillo ardiendo lentamente entre sus dedos, como si intentara comprender qué vendría después de sobrevivir.
Ana Lucía lo observaba desde lejos. No sabía cómo llamarlo ahora. Ni jefe, ni señor, ni salvador. Todo eso parecía insignificante ante el hombre que ella comenzaba a ver detrás de las sombras, el hombre que, sin darse cuenta, se estaba dejando romper por dentro. Aún no sabía lo que sentía: gratitud, ira, un dulce temor que se confundía con deseo. Pero sabía que algo había cambiado. El peligro que él representaba ya no provenía de las armas, sino de lo que despertaba en ella. Aquella mañana, mientras el sol salía tímido, lo encontró en la cocina, sentado, con una botella de tequila abierta y una pila de papeles delante. ¿No duermes?, le preguntó tratando de ocultar su preocupación. Él no respondió, solo levantó la vista. Sus ojos estaban diferentes, no fríos, sino cansados, un cansancio que venía del alma. Estaba leyendo los informes del ataque, dijo finalmente. Descubrí quién lo ordenó. ¿Quién? Él dudó un instante antes de decir. Gente mía. La frase cayó en el aire como un disparo. ¿Qué? Hombres a los que entrené, que comieron conmigo, en los que confié. Ana se acercó, sintiendo la tensión en el aire. ¿Por qué? Él se rió sin humor. Porque cometí el error que ningún hombre en mi lugar debería cometer. ¿Y cuál fue? Levantó la mirada y lo que había allí era pura verdad. Amar a alguien. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el lejano canto de los pájaros. Ana apartó la mirada, sin saber qué hacer con esas palabras. ¿Crees que lo que sientes por mí es amor, Emiliano?, preguntó con voz baja y frágil. Él se levantó lentamente y se acercó a ella. No sé lo que es, respondió. Solo sé que cuando llegaste, todo lo que era dejó de tener sentido. Ella dio un paso atrás con el corazón descompasado. Eso es peligroso. ¿Para quién? Para nosotros dos. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Todo lo que vale la pena es peligroso, Ana. Ella cerró los ojos, tratando de protegerse de algo que ya la atravesaba por completo. Por la noche, lo encontró de nuevo en el balcón. La luna llena iluminaba su rostro, medio oculto por la sombra. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella, rompiendo el silencio. Debería odiarte. Él volvió la cara, intrigado. ¿Y por qué no me odias? Ella esbozó una triste media sonrisa. Porque nunca me he sentido tan segura como cuando estoy a tu lado. Él se quedó en silencio. Su mirada se suavizó. Por un segundo, el hombre frío que el mundo temía desapareció, dando paso a alguien real, vulnerable. No deberías sentirte segura conmigo. Lo sé, pero me siento así. Se acercó lentamente. ¿Y si algún día yo me convierto en el peligro? Entonces huiré, respondió con firmeza. Pero por ahora, me quedaré. Esa palabra, me quedo, cayó entre ellos como una confesión. Emiliano extendió la mano, vacilante, y le tocó la cara. Los dedos calientes, el toque ligero. Ana cerró los ojos y por primera vez desde que todo había comenzado, no sintió miedo. Solo entrega. Él se inclinó y el beso se produjo como una promesa rota. No había prisa ni culpa. Solo la silenciosa certeza de que ese momento costaría demasiado caro. Cuando se separaron, ella aún sentía el sabor salado de su piel. ¿Qué va a pasar ahora?, susurró. Él respiró hondo. Ahora vendrán a por mí, y cuando no me encuentren, irán a por ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a entregarlos, a todos. Eso no te salvará. No, dijo él, mirando al horizonte. Pero quizá te salve a ti. Al día siguiente, los hombres de Emiliano regresaron, 3 coches negros con cristales tintados. La puerta de la finca se abrió y la tensión se extendió por el aire. Ana observaba desde la ventana. Sintió miedo, un miedo diferente, no por lo que le harían a ella, sino por lo que él estaba a punto de hacer por ella. Él salió a su encuentro. El sol pegaba fuerte, y el brillo metálico de las armas se reflejaba como cuchillas. Uno de los hombres, el más viejo, dijo en voz alta: ¿Todo esto por una mujer, Vargas? Él respondió sin pestañear: No, por mí.
y antes de que el otro pudiera decir nada, Emiliano sacó su arma. El sonido del disparo resonó por los campos, asustando a los pájaros. Ana se tapó la boca. Con un grito ahogado, la sangre del traidor manchaba la tierra seca. Los otros hombres se miraron entre sí. Uno a uno, dejaron las armas en el suelo. Ninguno se atrevió a mirarlo. Él no miró atrás. Simplemente volvió a entrar en el rancho y al ver a Ana parada en la puerta dijo: «Ahora ya no hay vuelta atrás». Ella corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué has hecho, Emiliano?» «Corté el lazo que me mantenía atado al infierno». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar por primera vez. «¿Y ahora qué?». Miró el campo vacío que tenía delante, con el rostro cansado. «Ahora, Ana, empieza a cobrarse el precio». Y mientras el sol se escondía tras las montañas, su amor dejó de ser un refugio y se convirtió en una sentencia. La noche cayó sobre Tepatitlán con una calma engañosa. El aire era cálido, denso, y la luna que colgaba sobre el rancho parecía observarlo todo, silenciosa, cómplice. Dentro de la casa, Emiliano caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos sombríos. Cada palabra suya sonaba como una orden y una sentencia al mismo tiempo. Ana Lucía lo observaba desde lejos, apoyada contra la pared. El hombre al que había aprendido a amar parecía de nuevo aquel a quien el mundo temía, frío, estratégico, peligroso. Pero ahora había algo diferente, un temblor casi imperceptible en sus manos. Estaba perdiendo el control, y eso lo hacía más humano que nunca. «¿Saben dónde estás?», dijo él, colgando el teléfono. «¿Quiénes?», preguntó ella. «Todos, la policía, los rivales, incluso los míos». El tono era seco. «Esta casa ya no es un refugio». Ana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Y qué vas a hacer?». «Voy a acabar con esto», respondió él como quien anuncia su propio destino. Ella dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. «Emiliano, eso es una locura». Él la miró fijamente. Había algo dulce y definitivo en su mirada. «No lo entiendes, Ana. No puedo huir de la guerra que yo mismo he iniciado. Pero tú sí puedes». «No me iré». «Sí, te irás». Se acercó con voz baja y firme. «Vivirás lo que yo no puedo vivir». «¿Y qué es lo que no puedes?». «Ser libre». El silencio que siguió dolió. Ella sabía que detrás de esa dureza había una petición de perdón que él no sabía cómo hacer. «Emiliano». Comenzó, pero no tuvo tiempo de terminar. El sonido de motores que se acercaban rasgó el aire. Unas luces cruzaron la carretera. Él se volvió hacia ella, con una expresión transformada. «Escóndete. Ahora». «No. Me quedo contigo». «Ana», rugió por primera vez, dejando caer la máscara. «He matado, mentido y destruido todo lo que he tocado. No me obligues a verte morir por mi culpa». Ella lo miró fijamente con lágrimas en los ojos. «¿Y crees que voy a dejar que mueras solo?». El sonido del primer disparo cortó el aire. Los cristales estallaron, la casa tembló. Emiliano tiró de Ana por el brazo y la arrastró hasta el pasillo. Las paredes vibraban bajo el impacto de los disparos. Él disparaba con precisión. Su cuerpo se movía con puro instinto. «Quédate detrás de mí», gritó. La sangre salpicó la pared. Uno de los invasores cayó. Otro gritó. Pero eran muchos. Ana se agachó, tapándose los oídos con las manos. Quería huir, pero algo la mantenía allí. El mismo instinto que la había llevado a sentarse en su regazo aquella primera noche en el bar. Un instinto de confianza ciega. El sonido de un nuevo disparo resonó, más cerca. Emiliano se tambaleó, presionándose el abdomen con la mano. Sangre. «Emiliano», gritó ella corriendo hacia él. «Quédate atrás, carajo», rugió él, empujándola hacia la esquina. Volvió a disparar, pero falló. Su cuerpo se derrumbó. El hombre más temido de Jalisco cayó de rodillas ante ella, jadeando, con la mirada fija en la de ella. «No». Ana lo sujetó antes de que cayera por completo. «No me hagas esto, por favor». Los invasores retrocedían. El sonido de las sirenas resonaba en la distancia.
pero Ana no oía nada más que su respiración, débil e irregular. «Te lo dije», murmuró él con el rostro pálido, «que te protegería». Ella lloraba. «Y yo te dije que no era necesario morir para eso». Él intentó sonreír, pero el dolor se lo impidió. «Nunca supe amar sin sangrar». «Entonces aprende conmigo», dijo ella desesperada. «Aprende ahora». Él se rí, una risa ligera, cansada. «Ya es demasiado tarde». Ella presionaba la herida con las manos, pero la sangre no dejaba de brotar. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, más cercano. «Quédate conmigo, Emiliano, por favor». Él levantó la mano y le acarició la cara con la mirada fija. «Me hiciste recordar quién era antes de convertirme en esto. Todavía lo eres». «No», susurró él. «Ahora soy el hombre que te ama. Y eso es suficiente». Ella lo abrazó, con todo el cuerpo temblando. El calor de él comenzaba a desaparecer, pero la mirada permanecía firme, casi serena. Afuera, las luces rojas parpadeaban. La policía irrumpía por la puerta. El ruido de las botas y las voces gritadas resonaban. Emiliano giró la cara, la sangre manchándole la camisa. «Prométeme una cosa, lo que quieras. Vive, aunque yo no esté». Ella lloraba, sosteniendo su mano. «Solo sé vivir si tú te quedas». Él intentó hablar, pero la voz le falló. Solo sonrió, una sonrisa de paz, de quien finalmente comprende el precio de la redención. «Entonces recuérdame», susurró. «Recuérdame vivo». Sus ojos se cerraron, y Ana gritó. Un grito que no era solo de dolor, sino de liberación. El sonido de las botas, las armas, las órdenes a su alrededor. Nada más existía. Solo su cuerpo en sus brazos, la sangre caliente y el recuerdo de todas las promesas rotas y cumplidas al mismo tiempo. La lluvia comenzó a caer de nuevo, lavando el suelo cubierto de cenizas y sangre. Ana miró al cielo y sintió el sabor salado de la pérdida y la esperanza mezcladas. El hombre al que todos temían había muerto como nunca había vivido, por amor. Pero ella sabía, con la misma certeza con la que lo había amado, que historias como esa nunca terminan con la muerte. La redención de Emiliano Vargas aún no estaba completa, y la suya acababa de empezar. La lluvia no cesó durante días. Parecía que todo el cielo lloraba por él. El rancho de Tepatitlán, antes un refugio de silencio y misterio, ahora estaba rodeado de coches de policía, cintas amarillas y el murmullo constante de hombres que hablaban en voz baja, temerosos de pronunciar su nombre en voz alta. Emiliano Vargas. El nombre que hasta el viento susurraba con cuidado, como si pudiera despertarlo. Ana Lucía estaba sentada en el escalón del porche, cubierta con una manta vieja, con la mirada perdida en los charcos de agua que se formaban en el patio. Tenía el rostro pálido, las manos magulladas y el cuerpo exhausto, pero lo que más le dolía no era el dolor físico, sino el silencio que se produce cuando la persona que siempre llenó el espacio entre el miedo y la esperanza ya no está allí. No dormía, no comía, y cuando cerraba los ojos, veía el mismo instante repetirse sin cesar. Él cayendo, la sangre brotando, su voz pidiéndole que viviera. «Prométeme una cosa». Ella lo había prometido, pero ¿cómo se cumple una promesa así cuando el corazón ya no tiene dónde apoyarse? El funeral fue discreto. Nadie se atrevió a poner flores. Solo 2 coches negros y una mujer con un vestido oscuro, parada bajo el aguacero, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. El cuerpo de Emiliano había sido llevado a lo alto de las montañas, donde sale primero el sol en Tepatitlán, un lugar aislado donde solo el viento se atrevía a pronunciar su nombre. Ana se quedó sola cuando todos se marcharon. Se quedó allí, frente a la tierra mojada, incapaz de aceptarlo. «No podías irte», murmuró. «Todavía te necesitaba para que me enseñaras a vivir sin miedo». El viento sopló con fuerza, y por un segundo juró sentir su olor. El tabaco, el cuero, el recuerdo vivo de una presencia que desafiaba incluso a la muerte. Lloró, pero sin desesperación. Eran otro tipo de lágrimas,
lentas, densas, hechas de todo lo que quedó atrapado entre las palabras que nunca se dijeron. Sin su jefe, el cártel se disolvió en el caos. Algunos hombres huyeron, otros se mataron entre sí. Pero ocurrió algo curioso. Nadie se atrevió a tocar el rancho. Era como si todos supieran que ese lugar ya no pertenecía a la guerra. Era territorio de duelo y de promesas. Ana se quedó. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, comenzó a ordenar la casa, a reparar los daños, a limpiar la sangre que el tiempo aún no había borrado. Cada movimiento era una forma de seguir respirando. Un día, encontró un cajón cerrado con llave en su despacho. Dentro había un sobre con su nombre. Le temblaban las manos cuando lo abrió. Era una carta. Ana, si estás leyendo esto, es porque la vida ha hecho lo que siempre temí. Me ha cobrado la cuenta antes de tiempo. No quiero que me recuerdes por lo que fui. Recuérdame por quién intenté ser cuando te miré. El amor que sentí no fue puro, ni correcto, ni santo, pero fue verdadero. Dentro de la caja fuerte, dejé algo que es tuyo. No es dinero, es libertad. Si algún día vuelve el miedo, mira el cielo de Tepatitlán al amanecer. Si sale el sol, es porque todavía hay algo en ti que el amor no ha podido destruir. Y eso es todo lo que ha valido la pena, Eve. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando la tinta. En la caja fuerte solo encontró una pequeña llave dorada, la misma que él le había dado la primera vez, el símbolo del refugio. Pero ahora la llave no abría puertas. Era un recuerdo, era una herencia. Pasaron los meses y la vida, como siempre, encontró la manera de continuar. Ana abrió una pequeña cafetería en el centro de Guadalajara. Lo llamó Promesa. Las paredes eran sencillas, pero había algo en el aire, una mezcla de paz y melancolía, como si cada taza servida llevara consigo una historia no contada. Nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde venía. Pero todos sentían que había algo diferente en la mirada de aquella mujer que parecía escuchar más de lo que hablaba. Una tarde entró un hombre, ropa sencilla, acento del norte, mirada curiosa. Pidió un café solo y se quedó observando el movimiento. Antes de irse, dejó una nota en la barra. Ana abrió el papel y sintió que se le detenía el corazón. «Alguien me ha pedido que te entregue esto. Dijo que tú lo entenderías». Era una fotografía. Emiliano en blanco y negro, sonriendo de lado, con la misma sonrisa que ella nunca olvidó. Detrás de la foto, una frase escrita a mano. «Yo te protejo. Todavía». El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Salió de la cafetería con el papel pegado al pecho y contempló el horizonte de Guadalajara, con el sol poniéndose en tonos de fuego. Las lágrimas brotaron, pero con ellas también llegó una sonrisa. Él estaba vivo, o tal vez no. Tal vez solo era el amor encontrando una manera de continuar. Pero para ella, poco importaba, porque en ese instante, Ana entendió lo que él quería decir cuando le pidió que viviera. Vivir era eso, cuidar de lo que quedaba, transformar el dolor en calma y mantener viva la promesa que su amor había grabado en la piel del tiempo. Esa noche, ella volvió a casa y encendió una vela. Colocó la foto de él al lado, miró cómo bailaba el fuego y murmuró: «Tú me enseñaste a temer, Emiliano. Luego me enseñaste a amar. Ahora enséñame a perdonar». El viento sopló y la llama titubeó, pero no se apagó, y por un instante el ruido del mundo cesó. Afuera, la luna de Tepatitlán volvía a brillar como la primera noche, y en algún lugar, ya fuera en el cielo o en su corazón, su voz resonó, firme, suave, eterna. «Promesa cumplida, mi amor». Guadalajara amanecía lentamente, cubierta por el velo dorado del sol que se extendía entre los edificios y las copas de los árboles. El ruido lejano de los autobuses y el olor a pan recién horneado que provenía de las panaderías le daban a la ciudad una calma engañosa, como si el mundo hubiera olvidado las sombras que la noche siempre traía consigo. La cafetería Promesa abría sus puertas todos los días a las 7.
La gente ya sabía que la mujer de mirada serena y manos delicadas que servía los cafés más fuertes de la ciudad casi no hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras sonaban como oraciones silenciosas. Ana Lucía había cambiado, no en su rostro, sino en su forma de estar en el mundo. El miedo había dado paso a una especie de valentía tranquila, hecha de recuerdos y cicatrices. Cuando sonreía, era discreta, una sonrisa de quien ha aprendido que la felicidad no es ruidosa. Había aprendido a vivir tal y como él le había pedido. Pero cada amanecer había un instante en el que el tiempo se detenía, siempre el mismo, cuando el primer rayo de sol atravesaba la ventana y tocaba la pared donde colgaba una fotografía en blanco y negro, el retrato de Emiliano Vargas, el hombre que la había amado con la furia de quien nunca creyó merecer el amor. Ese día, un hombre con traje gris entró en la cafetería. Era diferente a los clientes habituales. Caminó lentamente hasta la barra, con sus ojos oscuros observando cada detalle, las flores sobre las mesas, el aroma del café molido, el marco de madera antigua que guardaba la foto de Emiliano. «¿Eres Ana Lucía?», preguntó en voz baja casi irrespetuosa. Ella levantó la vista, alerta. Depende de quién lo pregunte. Yo era el abogado de Emiliano. Dejó un sobre el mostrador. Me dejó instrucciones por si acaso. Desaparecía. Su corazón se detuvo por un segundo. Desapareciera. Esa fue la palabra que utilizó, respondió el hombre con calma. Dijo que, si algún día el mundo creía que había muerto, debía encontrarte. Ella miró el sobre, vacilante, antes de cogerlo. Le temblaban las manos como la primera noche que lo vio. Dentro solo había una carta y una nota. La nota decía: «No lo abras aquí, ve a Tepatitlán, donde sale primero el sol». Sintió un nudo en el pecho. Hacía meses que no pisaba el rancho, pero esa noche cerró el café antes de lo habitual, cogió el viejo coche que tenía en el garaje y condujo por la carretera que serpenteaba entre las montañas. El rancho estaba igual y diferente, las paredes reconstruidas, la puerta oxidada, el olor de la tierra mojada por el rocío. Cuando atravesó la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. El recuerdo de él estaba en todo, en el sonido del viento, en el eco lejano de los pasos que un día resonaron allí. Subió la colina y se detuvo ante la pequeña capilla que había mandado construir después del entierro. Era sencilla, blanca, con una cruz de madera en lo alto y una sola vela encendida en su interior. Se arrodilló ante el altar y abrió la carta. «Ana, si esta carta te ha llegado, es porque he conseguido hacer lo que el destino nunca me permitió, darte un comienzo. No morí aquella noche. Me llevaron, herido, y tuve que desaparecer. Pero el tiempo me ha enseñado que vivir escondido es lo mismo que morir lentamente. No te busqué porque el amor que te di solo tendría sentido si te dejaba libre. Ahora, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de cumplir la otra parte de la promesa. Estoy vivo, y si quieres verme, mira hacia atrás». El papel se le resbaló de las manos. Por un instante, el corazón de Ana se detuvo, se giró lentamente. En el umbral de la capilla, bajo la luz dorada del atardecer, allí estaba él, Emiliano. Más delgado, con el cabello salpicado de canas, el rostro con nuevas cicatrices, pero los ojos eran los mismos. «Tú». Su voz se quebró. «¿Cómo?». Él dio un paso adelante, con la mirada fija en ella. No sé si fue un milagro o un castigo, pero sobreviví. Ella se levantó lentamente, con todo el cuerpo temblando. «Lloré por ti todos los días». «Yo también lloré, Ana, pero necesitaba que el mundo creyera en mi muerte. Era la única forma de dejarte vivir». Ella se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora qué?». Él sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Ahora el mundo se ha olvidado de mí, y yo solo quiero recordarte a ti». El silencio se apoderó del lugar. Ella le tocó la cara, como quien necesita confirmar que no está soñando. Él le tomó la mano y le besó los dedos lentamente. «¿Has vuelto para cumplir tu promesa?», preguntó ella en un susurro. «No», respondió él. «He vuelto para cumplir la tuya». «¿La mía?».
Prometiste vivir, respondió. Y yo prometo vivir contigo. Ella sonrió entre lágrimas, y el mundo pareció volver a respirar. El viento sopló por las ventanas de la capilla, apagando la vela. Y por primera vez desde aquella noche, el silencio no dolía. Meses después, el café Promesa comenzó a abrir a las 6 de la mañana. 2 cafés humeantes sobre el mostrador, 2 pares de manos trabajando codo con codo. Nadie sabía quién era el hombre de mirada firme y sonrisa discreta que ahora ayudaba a moler los granos, ni de dónde venía. Pero todos sentían una extraña paz cuando hablaba con la mujer de cabello oscuro que atendía a los clientes, y cuando el sol daba en la pared del fondo, iluminando la fotografía en blanco y negro, se podría jurar que el retrato le devolvía la sonrisa. Porque al fin y al cabo, Emiliano Vargas nunca había sido el villano que contaban las historias, solo era un hombre que aprendió demasiado tarde que el poder no compra el destino. Y Ana Lucía, la camarera que huía del miedo, se había convertido en el refugio de un hombre que el mundo creía perdido. En la última escena, la cafetería está vacía. Él limpia la barra, ella cierra la puerta. Ella lo mira y le dice: «Cuando el mundo te pregunte quién eres, ¿qué vas a responder?». Él sonríe, se pone el delantal y dice con voz tranquila: «Solo un hombre que cumplió una promesa». Afuera se enciende el letrero: «Promesa, café en refugio». Y el silencio de Guadalajara por primera vez es un silencio de paz.